corazón perverso. Y que esta actitud del corazón es lo que realmente trae el juicio de Dios sobre una persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Lo que sale del corazón es lo que realmente trae juicio de Dios hacia nosotros. Lo que salió, con la intención que salió. Porque tú le puedes decir gracias a una persona y es una palabra buena, pero depende de cómo se la diga. Uno puede decir, uy, gracias, de una manera despectiva, y es una palabra buena. A esto se está refiriendo con la intención que tú expresas esa palabra. Dice ahí en los versículos anteriores de este mismo pasaje de Mateo 12, en el versículo 23, cuando Jesús está sanando a un hombre endemoniado, ciego y mudo, que la gente se sorprendió. Y que la gente dice ahí que se pusieron atónitos y empezaron a hacer preguntas. En otras palabras, empezamos de chismosos, haciendo murmuración. ¿Será este el hijo de David? ¿Será este el Hijo de Dios, del Altísimo? Y los que no querían a Jesús, los que lo andaban ahí cazando, porque hay quienes vienen a las iglesias a cazar al pastor a ver qué hace, qué errores comete, para ver en qué error lo encontraban, que eran los escribas y los fariseos. Dijeron, oye, ¿será de veras este el Hijo de Dios? Pues ¿qué no conocían ellos la Escritura? ¿Qué no la conocían ellos a la perfección? Sabían que era el Hijo de Dios, dice el versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Qué feo. Por lo que podemos entender es que toda palabra ociosa revela el corazón, y eso es lo que verdaderamente traerá el juicio de Dios sobre una persona. Yo me imagino cuál va a ser el juicio para esas personas que relacionaron a Jesús, al Hijo del Altísimo, con Beelzebú. Esa es la palabra del Señor. Ay de aquel, cuando dice ay, tenemos que temblar, iglesia. Ay de aquel que se meta con uno de mis ungidos. Es por lo que necesitamos alinearnos a lo que dice la Biblia, no a lo que nos dice la generación, las personas. ¿Qué dice la Biblia? Y a eso es a lo que yo me tengo que alinear. Y refrenar nuestra lengua, porque a veces somos tan ligeros en todo lo que hablamos, ¿verdad que sí? ¿A poco nomás yo? Todos. Por otro lado, las palabras en sí mismas no son tampoco las que van a traer justificación a una persona, porque a veces vas a decir, bueno, pues entonces yo voy a hablar cosas buenas para ser justificado por mis palabras, ¿verdad? Pero no son las palabras que traerán la justificación a una persona, sino las palabras sinceras que brotan del corazón, que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, que vino y que murió en la cruz del Calvario para traer la redención a toda la humanidad, y que testifica que Jesús es el Señor y el Hijo de Dios. De ahí, de ese corazón que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, es que vendrá la justificación para el hombre. No por lo que yo hable bien o mal. Por eso lo estoy explicando de esta manera, para que lo entendamos. Dice la Escritura, no es por obras para que nadie se gloríe. Puedo yo hablar muy bonito, pero ¿cuál es mi intención? Yo solamente sé cuál es mi intención. A lo mejor lo que quiero es
congraciarme con la persona para ganar un favor. Y eso el Señor lo está viendo. Y no me cuenta como bueno, porque estoy siendo abusivo. ¿Me explico? ¿Me van entendiendo? De ahí, de ese corazón que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, es que vendrá la justificación del hombre. Porque de una persona que no es nacido de nuevo, que no tiene esa experiencia del nuevo nacimiento, no puede hablar de Jesús como su Señor y como su Salvador. No puede hacerlo, sino que habla de las cosas que el mundo habla. ¿De qué habla el mundo? Estamos con unas cervezas, vamos con unas caguamas, decimos en México, un cigarrito, hombre, no pasa nada. Eso es lo que habla el mundo, eso es lo que quiere el mundo. El Salmo 45:1. La Biblia describe la lengua como una pluma de escribiente muy ligera, de aquellos que escriben nomás por escribir, a lo tonto, aludiendo al uso de palabras dichas con mucha ligereza. Porque muchas veces y en muchas ocasiones hablamos y de nuestra boca salen palabras tan ligeras que necesitamos verdaderamente pensar en ello, en lo que estamos hablando. El Salmo 5:22 describe a la lengua como una navaja afilada que corta de manera silenciosa, pero muy profunda. ¿Alguien se ha cortado con una navaja? Parece algo superficial, ¿verdad? Pero cuando lo revisas dices, ¡uy! Casi me llegué hasta el hueso, ¿verdad? Porque son silenciosas esas navajitas, pero hacen herida muy profunda. A veces, así son las palabras que nosotros hablamos, como navajas bien afiladas. Y hay algunos que traen la lengua, pero si bien afiladita. Parece que a esas sí le dan filo todas las mañanas. Que les encanta la murmuración, ¿verdad? Es su pan de cada día. Vamos al chisme primero. Vamos a hablar del vecino, de la vecina primero y ya después hacemos lo demás, ¿verdad? El Salmo 140, en el versículo 3, describe a la lengua justamente como Jesús la describía con los escribas y con los fariseos, como una serpiente venenosa. Espero que vayan anotando las citas para que vean esas comparaciones de lo que nos hablan acerca de la lengua. Y en Jeremías, capítulo 9, en el versículo 8, se describe a la lengua como saeta, es decir, como una flecha también muy bien afilada, que es lanzada, pero con el fin de herir. Es lanzada con el fin de matar. Y dice el verso 8, saeta afilada es la lengua de ellos. Hablan engaño. Con su boca dice, pasa a su amigo, Dios te bendiga, mi hermano. Y dentro de sí pone acechanzas, no sabes ni lo que te espera. ¿Verdad? Dios te bendiga, mi hermano, rato caes. ¿Verdad? Y Santiago describe a la lengua como fuego. Miren lo que dice Santiago, vamos a leerlo todo. Santiago capítulo 3, del 1 al 12, nos da una extensión completita de los pecados de la lengua. Yo espero que mientras están escuchando todo esto, y si algo pareciera que les ha acontecido a ustedes, yo espero que estemos reflexionando y le estemos diciendo al Señor, Señor, primero que nada, perdóname, trabaja conmigo en esta área. Espero que el Señor les esté revelando el cómo conducirse. Esto no es para que el Señor los esté queriendo eliminar. El Señor está hablando esto porque les quiere perdonar, porque les quiere restaurar.
Santiago capítulo 3, versos 1 al 12, nos habla precisamente de la lengua. Espérenme tantito porque mi lengua ya se secó. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. A veces hablamos como los que tenemos un buen control de la palabra. Y le damos el consejo al hermano, a la hermana, pero no lo tomamos nosotros. Digo, no, esta palabra es para ti, hermano. Esta palabra es para ti, hermana, y a ver si entiendes. ¿Y qué tal para mí? Dice el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos dice? Todos. ¿Y cuántas veces? Muchas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Cómo es llamada la iglesia? Como cuerpo de Cristo. Y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero, dice Pablo, ningún hombre puede, dice Santiago, perdón, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Miren lo que está hablando Santiago. Dice, con ella bendecimos al Dios Padre. No estábamos alabando aquí ella, ¿no? Bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Vamos a ver este hermanito, vas a ver quién soy yo. Que están hechos a la semejanza de Dios. Estamos hablando ni más ni menos de los que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Se dan cuenta de algo muy importante que menciona Santiago? Santiago no se está refiriendo a la gente del mundo. Se está refiriendo a los hermanos, a los de la iglesia. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Uy, qué poquitos hermanos. A ver, voy a hacerlo de otra manera.
¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Amén. Bueno, para ellos es esta carta. Hermanos míos, no os hagáis, dice, maestros. Dice ahí Santiago que todos sin excepción ofendemos. Es más, tal vez antes de llegar a este santo lugar, te venías peleando. Ofendiste a tu esposa, o la esposa ofendió al esposo. Al hermano que no me dejó pasar porque íbamos llegando juntos y ahí en el portón nos encontramos y, pues, ¿qué le pasa? ¿De qué privilegios goza? ¿Es amigo del pastor o qué? Yo no sé qué haya pasado en esta mañana, pero dice aquí la Escritura que todos ofendemos. Santiago da una de las analogías que muestran cómo la lengua, a pesar de ser un miembro del cuerpo tan pequeño, es capaz de controlar no solo a una persona, sino que hace una influencia tan importante en todos los aspectos de su vida. En su vida como cristiano, en su vida como individuo, todo lo afecta. En el versículo 3 dice, nosotros ponemos freno a la boca del caballo para que nos obedezcan. Yo pregunto, ¿obedecen los caballos, sí o no? ¿Cuántos han visto a los caballos? ¿Cuántos conocen de caballos? A ver, levante su mano. ¿Cuántos conocen de caballos? Han visto que les ponen unos frenos, ¿verdad? Pregunto, ¿obedecen los caballos, sí o no? Sí obedecen, cuando se las jalas, obedecen. Y sí, con eso, con ese jalón, dirigimos cuerpo hacia donde queremos que vaya, ¿verdad que sí? Bueno, el freno que se usa en los caballos consta de unas puntas, para aquellos que no conocen mucho de animales, yo tampoco conozco, pero lo investigué. Consta de unas puntas que cuando el jinete jala, esas puntas dice que se le incrustan en el paladar del caballo. Y dice que el dolor es tan fuerte el que le envía señales a su cuerpo, dándole indicaciones de que es momento de parar. Así que cuando el jinete jala, inmediatamente el caballo se para. ¿O a poco se sigue de frente el caballo? Se para. Él se detiene. Pues así imagínense el dolor que producen esas puntas que se incrustan en su paladar y dicen, no, pues aquí me detengo, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que hay ocasiones que dan ganas de ponerle a algunos esos frenos para darles indicaciones de que ya es tiempo de parar, de estar hablando, de estar murmurando, de estar con chismes. Pero bueno, esos va a encargar el Señor, pero dan ganas, ¿verdad? En otras palabras, así como el fuego enciende un bosque, dice Santiago, las palabras que salen de nuestro corazón pecaminoso, malvado, perverso, pueden propagar la destrucción con la rapidez del mismo fuego. Y Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, del verso 27, está enseñando la diversidad que hay entre los dones espirituales. Y está haciendo una analogía con la diversidad de los miembros que conforman el cuerpo humano. Y dice, ya casi concluyendo el capítulo 12, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tristemente, en la práctica esto no sucede.
Porque cuando Dios bendice a aquel, el otro se enoja y reniega contra Dios y le dice, ¿por qué? ¿Por qué nada más él, Señor? No, mi hermano, mejor gózate. Que no se llene tu corazón de amargura, porque el hermano está siendo bendecido, porque la hermana está siendo bendecida. Mejor bendice al Señor. Qué bueno que Dios ha bendecido a tu hermano o a tu hermana. Qué bueno. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se gozan cuando Dios bendice al hermano que tienes a tu lado? Porque a algunos les da coraje. Algunos reniegan incluso en contra de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 10 en el verso 12 que los labios del necio son su propia ruina. Hay veces que la gente está muy bien y de repente todo lo pierden, incluso hasta la salud. ¿Qué pasó? Los labios del necio son su propia ruina, dice la Escritura. Eso se encarga el Señor. Y algunos de los pecados más comunes que cometemos con la lengua es juzgar por las apariencias. Como el ejemplo que daba del pastor. A mí se me hace como que vi al pastor con una mujer que no era la suya. Jesús dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿De quién es el justo juicio? De Dios. ¿Quién nos puso a nosotros como jueces? Dice un dicho por ahí, las apariencias engañan, ¿verdad? A mí me parecía que era buen esposo. A mí me parecía que era buena esposa. No, a mí me parecía que era un buen cristiano. Las apariencias engañan. Proverbios 26, de los versos 23 al 26 dice, como escoria de plata echada sobre el tieso, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, dice Salomón, cuando hable amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Cuántas? A ver, hay un versículo que dice que cuando un hombre está siguiendo a Dios y decide regresar al mundo, dice que el enemigo viene ¿con cuántos demonios? Con 7 demonios y los hace pedazos, ¿verdad? Dice, cuando hable amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Santa palabra del Señor. Así que mi hermano, mi hermana, aguas con los adoradores, esos que te llegan y dicen, hermano, ven, tú sí me tienes confianza, ven, voy a contar lo que está pasando aquí en este lugar. Aguas, mis hermanos, con esos adoradores, con aquellos que hipócritamente te halagan y por detrás, incluso están hablando calumnias hasta de ti. Podemos entender entonces que otro pecado de la lengua es la adulación.
es la lisonja. Pablo dijo, nosotros no hemos usado, cuando vine a predicarles, dice, no vine a predicándoles a ustedes usando palabras lisonjeras, es decir, adornándome. Como sabéis, ni encubrimos la avaricia, no iban con intención de, pues bueno, vamos a ir a predicarles para que nos den una prenda. Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni la gloria de ustedes, ni la de otros. Aunque podríamos ser carga para ustedes, es decir, podríamos encajarnos y decir, bueno, venimos a predicar, éntrale. Pero como apóstoles de Cristo no lo vamos a hacer usando palabras lisonjeras, dijo Pablo. En conclusión, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado con cada palabra pronunciada por nuestros labios. Yo termino con esta cita. Romanos capítulo 16, versos 17 al 19. Dice, mas ruego, hermanos, dice Pablo, que os fijéis, es decir, que apunten bien su mirada, que miren con atención a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Qué dice Pablo que tenemos que hacer con esos murmuradores? Que nos tenemos que apartar de ellos. Pero es mi amigo, es mi amiga. La Escritura te está dando una indicación y te dice que te apartes de ellos. Algunos los hacen sus mejores amigos, confabulando y haciendo el problema más grande. Y escuchan todo lo que les dicen, aunque metan una discordia tan grande. Déjenme decirles, tengan mucho cuidado con ello. El versículo 18 nos dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No lo está diciendo el líder de la iglesia, no lo está diciendo el pastor de la congregación, lo está diciendo un discípulo de Jesucristo, y es palabra de Dios viva. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, porque no seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces la pregunta final aquí sería, yo quiero que pongan atención los adultos, los que estaban en la predicación. Pasen los niños con reverencia. Yo les pregunto, a los que estuvimos poniendo atención, a los que el Señor nos habló, y si hemos entendido toda esta clase de pecados que la Escritura nos habló, y tal vez con alguno de ellos me estoy identificando o me identifiqué, tal vez te puedas preguntar, bueno, ¿qué solución me ofrece la palabra de Dios a esos pecados de la lengua? ¿Qué puedo hacer? Bueno, la solución contra los pecados de la lengua es bien simple. Y no hay otra que el arrepentimiento. ¿Hablaste? Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Él no te va a rechazar. Esta iglesia no te va a rechazar. Es arrepentimiento. Pero un arrepentimiento genuino, que brote del corazón verdaderamente arrepentido. No es bueno, pues discúlpame, me voy, vuelvo a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, es remordimiento.
que si alguno de los que están aquí ha incurrido en alguno de estos pecados de la lengua que hoy les he mencionado, tales como el juzgar por la apariencia, la calumnia, la murmuración, el chisme, la lisonja, que son palabras adornadas, pero hipócritas, o sembrar discordia entre los hermanos. Repito, este es un buen día para arrepentirnos. Mira, recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. ¿Tú te consideras bueno o malo? Bueno, dice Jesús, yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué no se ponen en pie? Y después de haber escuchado este mensaje, dispongámonos a darle una respuesta a nuestro Dios. Y dirijámosle a nuestro Dios: Señor, ahora reconozco tu palabra, la cual ha sido clara para mí. Dígaselo con toda sinceridad: soy un chismoso, soy una chismosa, me encanta la murmuración. Dígaselo al Señor, Él lo sabe. He juzgado según mis apariencias, Señor. He metido la discordia entre mis hermanos. Y de manera simbólica, si usted quiere poner su mano en su corazón, ponga su mano en su corazón. Y ahí ya extrañaba que Carlos Elian trajera la agüita, así me di cuenta. Gracias, Carlos Elian. Y Paulina también trajo. Gloria sea al Señor. La semana pasada, como decía, iniciamos una serie que he titulado La lucha contra el pecado, ¿verdad? Y haciendo así un breve paréntesis, que es necesario que lo haga, ¿verdad? Para que nos adentremos en esta serie, debo decirles que es muy importante hablar acerca de estos asuntos que tienen que ver con el pecado. Porque tristemente, en los sectores del cristianismo, hoy en día muy poco se predica de estos temas acerca del pecado. Por lo que la gente ya supone y piensa que no hay en nada de qué arrepentirse. La gente piensa que por el simple hecho de ser bueno, a su parecer, por el simple hecho de no hacerle daño a nadie, pues piensan que ya están bien y suponen que por esa razón van a tener una salvación. Pero están equivocados. Porque hay que ir cada día a la presencia del Señor y pedirle que escudriñe dentro de nuestro corazón y nos confronte a través de su palabra. No basta con estar el día domingo en la casa del Señor, porque seguro que mañana me voy a equivocar. Entonces, si yo me equivoco, yo tengo que venir a este espejo para que la palabra del Señor sea transformándome. Pedirle cada día a Él que nos limpie de todos nuestros pecados que cometemos. Por eso digo, es todos los días. Todos los días. Si se dan cuenta, esta es una congregación hispana.
no es una congregación china. Si no fuéramos un día chino, ya no. ¿Verdad? Somos una congregación hispana. Tenemos que hacerlo todos los días. Así que la semana pasada inicié esta serie titulada La lucha contra el pecado y vimos, para que entendamos lo que vamos a hablar, el origen del pecado como primer tema. Que para los que no estuvieron presentes, debo decirles que el pecado es una manera simple que significa errar en el blanco o infringir o violar la ley de Dios. Cuando yo estoy en desobediencia, no estoy en desobediencia contra mi líder o contra un hermano, una hermana, estoy en desobediencia con la palabra de Dios, que es obviamente esta palabra la que ha sido establecida como guía principal para nuestras vidas. Alguien una ocasión me dijo de manera muy sabia: Rafa, esta palabra es como un molde. ¿A alguien le gusta la gelatina? Cuando echan el líquido, ven cómo lo echan en un molde y cómo se va conformando hasta los rinconcitos para salir la figura que tiene ese molde de la gelatina. Y me decía, bueno, este molde es un molde para tu vida. Todo lo que quieras hacer, si cabe aquí, hazlo con confianza porque te va a salir bien. Pero si hay algo que quieras hacer y no cabe dentro de este molde, no intentes meterlo a fuerza porque te va a ir mal. Porque la palabra de Dios es la guía para nuestras vidas. Lo cual, entonces decimos que el pecado es cuando alguien viola o quebranta la ley de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, se confirma lo dicho por nuestro Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte. Los que han estudiado estas partes, ya casi en la conclusión del Sermón del Monte, allá en el capítulo 7 de Mateo, si abre su Biblia se podrán ver que dice Jesús a partir del verso 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra, hacedores, se traduce como dedicados a, o como participantes a la maldad. Ahora bien, ¿qué significa maldad? Pues precisamente significa infringir o violar la ley de Dios. Así que mientras continuemos en este cuerpo, platicaba con Raúl esta mañana, ¿verdad? Seguiremos manteniendo esta lucha constante con el pecado, ¿verdad? Nadie hay en este santo lugar ahorita mismo que no se haya equivocado ayer, que no le haya fallado al Señor. Por eso es que todas las mañanas le digo: Dios, perdóname, límpiame, transforma. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje dentro de esta serie, la cual es acerca de uno de los miembros del cuerpo humano que nos lleva a cometer diferentes pecados. Es un miembro muy pequeño dentro de nuestro organismo, pero con efectos muy, muy grandes. Un miembro con el cual toda persona cristiana y no cristiana batallamos a diario, y es con los pecados de la lengua. Por lo que he titulado esta predicación del día de hoy: los pecados
de la lengua. Yo no sé si ustedes sabían, pero el segundo pecado que se cometió allá en el Génesis, después de la desobediencia de Adán y Eva, el segundo pecado que cometieron fue un pecado de la lengua. ¿Lo sabían ustedes? Génesis capítulo 3, versos 19, del 9 al 13, si lo buscan. Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 13. Abran ahí su Biblia. Este es nuestro pasaje central. El otro pasaje que leímos fue como le decimos aquí cuando vamos a comer, fue el aperitivo, ¿verdad? Ese fue el aperitivo. Este va a ser nuestro pasaje central. Nuestro pasaje central, Génesis capítulo 3, versos 9 al 13. Génesis 3, del 9 al 13 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? Al hombre. A ver, vamos entendiendo, vamos a desmenuzarlo. ¿Quién desobedeció tomando el fruto prohibido? Lo dijimos la semana pasada. ¿Quién fue? Eva. Pero Dios, que es un Dios de orden, llamó al hombre. De tal forma que cuando surge un desorden dentro del hogar, escuchen bien esto, varones, a quien va a llamar va a ser al hombre, no a la mujer. Sí, por la responsabilidad dentro del orden de Dios que cada uno de nosotros debemos de mantener. La mujer también tiene sus responsabilidades. Y no se puede escudar y decir, bueno, mi marido es responsable. No, tú también tienes tu responsabilidad, mujer, ¿verdad? Pero el hombre es la cabeza, quien Dios decidió para que sea el líder de esa familia. Entonces dice: mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? A ver, porque a veces nos confundimos. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Dios. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Por qué le pregunta dónde estás tú? ¿Por qué? ¿Saben qué estaba haciendo con esa pregunta Dios? Confrontándolo, diciéndole: a ti te di una responsabilidad. ¿Dónde estabas cuando sucedió esta tragedia? ¿Qué estabas haciendo tú? No es que le estaba diciendo con derecho literal: ¿dónde estás tú? Es Dios, Él sabe. Él quería confrontarlo y le dice: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Porque así nos mira el Señor, desnudos, no en apariencia. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso él no sabía quién se lo había enseñado? Sí, pero quería saber la respuesta de Adán. Y le dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió. El hombre abrió su boca. Aquí está el pecado. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. En otras palabras, estaba culpando directamente a Dios de lo que había pasado. Bueno, Señor, yo estaba ahí solito en el huerto y tú me echaste a dormir. Tú sacaste de mí esta mujer que fue la que me engañó. No es mi culpa. Él estaba echando la culpa literalmente a Dios. La lengua es uno de los órganos importantes que ayudan
el buen funcionamiento del cuerpo humano. Fíjense, con esta lengua, entre otras cosas, podemos articular palabras. ¿Alguien de ustedes se ha mordido la lengua? Ay, duele bastante, sobre todo eso te muerdes la puntita. ¡Ay! Duele bastante. Y cuando hablas pareces como si fueras tartamudo. ¿Verdad? ¿A poco no? ¿O te has quemado la lengua? Ay, Padre Santo, arde horrible la lengua y no puedes ni hablar bien. Es decir, que podemos articular palabras con la lengua. Con la lengua podemos adorar a Dios. Con la lengua podemos alabar a Dios. Con ella es posible externar nuestros sentimientos. Con ella es posible, ¿qué dije? Externar nuestros sentimientos, nuestras emociones, tanto las buenas como las malas. Y es precisamente ahí el punto crítico del ser humano, al momento de externar lo que hay dentro de nosotros, que se generan precisamente los pecados de la lengua. Si somos observadores, podemos notar que de una manera muy sutil o de una manera aparentemente inteligente, Adán quiso como pretender ser más inteligente que Dios. Adán estaba tratando con esa expresión que salió de su boca: la mujer que me diste. Adán estaba tratando de culpar a Dios al sugerir que él era el responsable de su desobediencia, en lugar de asumir con honestidad y con arrepentimiento su pecado. De su boca salieron excusas, buscó, en otras palabras, a un culpable. Sí, porque alguien tiene que tener la culpa, menos yo. ¿Verdad? Todos se equivocan, menos yo. No, yo soy perfecto, decía el profesor Girafales. Yo solamente una vez me equivoqué, y fue cuando pensé que estaba equivocado. ¿Verdad? Muchos así somos, ¿a poco no? Debo decirles a los varones que cuando cometemos errores, hay que asumir con toda responsabilidad nuestros errores, nuestros pecados, y no buscar culpables. ¿Estamos de acuerdo, varones? ¿Sí o no? Bueno, pues aunque no estemos de acuerdo, así es. Así es. El versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a la mujer, vamos a ver, ¿qué es lo que has hecho? ¿Verdad? Y dijo la mujer, habló la mujer, ahí está el pecado. ¿Verdad? La serpiente me engañó y comí. Yo fui débil. Estaba tan rico, Señor, pues tenía que comer. También Eva estaba tratando de culpar a la serpiente. Sí, fue culpa de la serpiente, pero ¿quién cometió la desobediencia? ¿La serpiente? Fue ella, fue la mujer. Mujeres, para aquellas que codieron al varón. Mujeres, también cuando se cometan errores y pecados, también, mujeres, hay que asumir con toda la responsabilidad los errores y los pecados. No hay que buscar culpables. ¿Estamos de acuerdo, mujeres? Mejor digo sí, así, pues aunque no estén de acuerdo, ¿verdad? Los va a ir bien, los va a ir bien. Bueno, cuando nos damos cuenta de la condición tan pobre, de la condición tan carnal y pecaminosa de nuestra vida, entendemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo, capítulo 12, en el verso 35.
El hombre, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Porque cuando Jesús habla del corazón, lo hace para referirse no en un órgano que está latiendo, no, lo hace hablando del corazón para referirse al centro de nuestra personalidad. Es decir, a lo que somos en realidad. Porque ahí en el corazón está lo que realmente es uno. Lo que cada uno de nosotros somos. Ahí está en tu corazón. Ahí en el corazón está tanto lo bueno como lo malo. Y alguien dijo que una persona puede vivir y vivir y vivir por años y años ocultándose bajo el buen maquillaje de sus palabras. Ay, habla tan hermoso que parecen verdaderos cristianos. Pero en realidad, dentro del corazón están llenos de amargura. Por eso es que cuando hablan con otras personas, la otra persona dice, pues no que era cristiana, o no que era cristiano, pues se anda hablando barbaridad y media de fulanito, de sutanito, pues ¿qué pasó? Bueno, en México decimos, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Así parecían estar viviendo los contemporáneos de Jesús cuando en el versículo 34 del capítulo 12 de Mateo, Jesús les dice, generación de víboras. Miren cómo les dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, como les decía la semana pasada. ¿Ustedes se imaginan que les recibiera aquí el que se para a la puerta siempre dijera, bienvenida hermana serpiente, bienvenido hermano víbora? Qué duro sería, ¿no? Generación de víboras, les dice Jesús, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, les dijo, habla su boca. De la abundancia del corazón. La pregunta aquí sería, mis hermanos, la pregunta que yo quiero que te contestes ahí dentro de ti. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Sí? Tú que estás aquí. ¿De qué está lleno tu corazón? Es muy importante entonces que entendamos y estemos bien conscientes de que cuando hablamos con nuestras palabras, ellas estarán revelando lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Por eso es que cuando la gente, tú le hablas y dices, yo sé quién es, yo le conozco, yo sé cómo actúa, esta persona es de doble cara. Así nos decimos así, porque les conocemos tal cual son, ¿verdad? Porque una palabra dicha con amargura puede hacer tanto daño que puede crear tanto odio en la otra persona, porque alguien escucha que están hablando de él y dice, uy, ¿de veras están hablando de mí? No, habla toda la mía, ¿verdad? Que por eso es muy importante que analicemos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Una palabra dicha con tanto odio puede golpear y puede matar emocionalmente a alguien. De ahí se han creado las leyes que protegen a las personas, específicamente a las mujeres
de maltrato, del abuso verbal. Pregunta, ¿conoces a alguna persona maltratada verbalmente? Posiblemente está en tu casa. ¿Lo sabías? Dice la Biblia en Proverbios 12:18 que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice más, la lengua de los sabios es medicina. Es decir, que una palabra dicha con amor, con compasión, con misericordia, tiene toda la capacidad y el potencial para sanar la herida de una persona que viene completamente lastimada, destrozada. Jesús le habla fuerte a los escribas y a los fariseos que le atribuyeron relación con Belcebú, príncipe de los demonios, por el milagro que Jesús obró de la sanidad a aquel ciego y mudo. Y Jesús se refiere a ellos diciéndoles no palabras muy suaves. Jesús no dijo, no le voy a decir así porque se vayan a molestar o se vayan a ofender conmigo, ya no me van a querer hablar. No, Él les dijo generación de víboras. Otra versión dice generación de serpientes venenosas, y dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que Jesús estaba haciendo era descubrir y desenmascarar el verdadero carácter venenoso y malvado que está sentado en el corazón de aquellos escribas y fariseos. Por eso hoy tú y yo cantábamos ese canto tan bonito, ¿verdad? Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Y fue de ahí, de la boca, que ellos sacaron cosas malvadas y perversas. Entonces Jesús dice, el hombre bueno del tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Por eso te preguntaba, ¿de qué está lleno tu corazón? Porque está lleno de algo. Puede ser que sea de amargura, de odio, de alguna falla que alguien te hizo, intencional o inintencional. Y es lo que estás sacando. O si estás hablando palabras que edifican, es que estás lleno verdaderamente del amor, de la bondad del Señor. Por eso repito y sigo insistiendo en esto. Necesitamos cada día analizar nuestro corazón en la presencia de Dios. Debemos decirle como el salmista, escudriña mi corazón y ve si hay camino de perversidad y límpiame. Límpiame, Señor. Debemos entender entonces que la raíz del problema de los pecados de la lengua no está en sí en la lengua, sino en el corazón. No es tanto lo que hablamos, sino de dónde sacamos esas palabras que hablamos. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 12:36 al 37 dice, mas yo os digo, miren, pongan bien atención en esta escritura, porque esta escritura es para todos. En el tiempo de Jesús y en el tiempo actual, en el tiempo presente. Dice, mas yo os digo, Mateo 12:36 y 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, aquí cuando habla de hombres no se está refiriendo solamente al sexo masculino, hombres y mujeres. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por
justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Qué duro! Dicen los que conocen del tema de hablar, que una persona habla más de 18,000 palabras al día. Que algunos otros hablan hasta 25,000 palabras al día, aquellos que les encanta hablar mucho. La pregunta es, ¿cuántas de estas 18,000 o 25,000 palabras que hablas producen vida o muerte? Santo Señor. Los veo así como que ya me cacharon. Salomón dijo en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Miren, me tomé el atrevimiento de buscar este mismo pasaje en otra versión, en Palabra de Dios para Todos, que dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. ¿Se dan cuenta? O sea que hay consecuencias cuando no medimos lo que hablamos. A veces hablamos porque estamos molestos, ofendidos, y hablamos y después, ay, pero ya lo hablé. Ay, pero ya dije esto, otro. Cuando no pensamos antes de hablar, es que hay consecuencias. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho que cuando hablemos nos cercioremos que el cable que baja nuestra lengua esté conectado con el cerebro? Porque a veces hablamos barbaridades. Un pastor en México fue calumniado, difamado por una hermana que dijo que le parecía haber visto al pastor con una mujer que no era su esposa. Esto se divulgó por todos como un chisme. Chismes vuelan. El pastor, obviamente, fue corrido de la congregación. No le dieron ni oportunidad de exponer su punto. Al paso de los años, cuenta este pastor su testimonio, anda dando su testimonio por varias iglesias porque ya no pastorea. Al paso de los años, esta hermana se cruzó con el pastor y le dijo, perdóname, pastor, por lo que hice. Realmente fue una mentira. Yo estaba molesta porque usted corrigió a mi hijo, el que estaba en el grupo de alabanza, cuando lo bajó usted porque mi hijo no estaba casado viviendo con otra. Yo estaba molesta, pero no fue cierto. Perdóname, pastor. El pastor la perdonó, pero el daño ya estaba hecho. La iglesia se cerró. Por eso dice la Escritura que toda persona sin excepción, aquí no es que no, pues es que yo llevo ya 50 años en el Evangelio y el Señor me tiene consideraciones. No, dice la Escritura que toda persona sin excepción tendremos que rendir cuentas un día de toda palabra ociosa. Es decir, de toda palabra sin provecho, sin fruto, que no es productiva, que no edifica, que por el contrario lanza heridas. Cuando se habla con la intención de hacerle daño a la otra persona. Algún día, dice la Escritura, que daremos cuentas de eso. Pero la pregunta es,
¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio? ¿De qué? Porque a veces hablamos palabras que no edifican, pero no están lastimando a nadie. ¿A qué se estaba refiriendo cuando dijo de toda palabra ociosa? Jesús estaba refiriendo al hecho de pronunciar las palabras, que el hecho de pronunciar las palabras no es lo que condena en sí mismo al hombre. Lo que Jesús estaba refiriendo es que las palabras ociosas son de esa manera muy simbólica. Dígale al Señor: Señor, hoy me hablaste tan claro en mi vida. No hay ninguna excusa, Señor, que me hablaste a mí. No voy a buscar culpables, Señor. No fue para mi hermano que estaba al lado mío, no fue para mi hermano que estaba detrás de mí o delante de mí, fue para mí, Señor. Señor, yo hoy quiero reconocer delante de tu presencia que con mi lengua sí he cometido algunos de estos pecados. Y no es posible, Señor, que de una misma fuente pueda salir bendición y maldición. Dígale al Señor: queremos, Señor, con todo nuestro corazón agradarte solo a ti, Señor, en todo. Vivir verdaderamente en santidad y en justicia. Queremos realmente, Señor, agradarte a ti. Y si hay cosas en nuestro corazón, Señor, que hemos hecho, hablar palabras que a ti no te agradan, si nuestro corazón es un corazón que está dañado, porque tal vez alguien me ofendió, porque tal vez alguien me defraudó, alguien me traicionó y quedé lastimado, ofendido aquí en mi corazón, dile al Señor: sana mi corazón este día, Señor. Sáname. Lava mi corazón, Señor, de toda mi maldad, dile al Señor. Porque a partir de este día, dile al Señor: quiero vivir en paz. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti cada día, Señor. Quiero ir, Señor, en otros niveles, en el conocimiento de tu perfecta voluntad, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Dile al Señor: si es preciso, haz una cirugía en mi corazón, Señor, una cirugía espiritual, y quita, Señor, quita todo aquello que me estorba. Yo sé que tú eres como el alfarero, dile al Señor, que puedes trabajar el barro. Y nuestra vida, mi vida es ese barro, Señor. Moldeanos cada día más y más. Haznos cada vez más y más a tu imagen, Señor, a tu semejanza. Señor, quita de nosotros todo lo que estorbe, para que podamos continuar hasta que tú vengas, Señor, o hasta que nos llames a tu presencia. Danos un corazón conforme al tuyo, Señor, que podemos vivir, Señor, una vida que verdaderamente te agrade a ti, Señor. Delante de ti, Señor, encuentro como se encontró Adán, Señor, desnudo. No hay nada, Señor, que pueda ocultar mi maldad. Yo lo reconozco, Padre. Y si a alguien, Señor, yo he ofendido, Señor, en esta tu casa, en la primera iglesia cristiana de San Antonio, hoy de manera pública, Señor, yo te pido que me perdones y que perdones a esta persona, Señor, que
en su corazón, Padre. Que lo traigas, Señor, en esa reconciliación, en esa unidad de trabajar juntos para tu obra, Padre. Porque esta obra no se trata de mí, se trata de ti, Señor. Hoy, Señor, queremos decirte, hemos decidido seguir luchando mientras estemos en este cuerpo de muerte, como decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hoy reconozco que solo tú puedes hacerlo, Señor. Que solo tú puedes arrear de mí, Señor, mis pecados más viles. Tu palabra dice que un corazón contento y humillado tú no rechazas jamás. Hoy estoy aquí de manera sincera delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, pidiéndote unidad en esta tu casa, Señor. Glorifícate una vez más en medio de tu pueblo, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, así como se hace allá en el cielo, que se haga aquí en la tierra, Padre. No nos permitas caer en la tentación de la murmuración, del chisme, de hablar palabras que no edifican, Padre. Transfórmanos, Señor. Que cuando salgamos de este lugar, verdaderamente meditemos en lo que vamos a empezar a hablar y procuremos, como lo dijo Pablo, presentarnos delante de ti como obreros que no tenemos de nada de que avergonzarnos. Y si yo venía hablando cosas que no son buenas delante de ti, Señor, y hoy la misma sociedad, Señor, quiere incitarme a seguir hablando, sella mis labios, ciérralos cuando no te agrade yo a ti, Señor, ciérralos, hazme mudo, Señor, en ese momento. Dame, Señor, de tu temor, de tu temblor, Señor, para controlar esta lengua que te alaba, pero que también maldice. Ayúdanos, Señor, en esta lucha contra el pecado, Señor. No podemos seguir solos. Hoy reconozco esa palabra que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Hoy reconozco, Señor, que cuando me separo de ti, simplemente fracaso. Simplemente el enemigo, Señor, viene y me zaranea, Señor. Viene y se burla de mí, Señor. Pero hay poder en tu sangre preciosa. Hoy tu palabra, Señor, me redime. Hoy tu palabra me levanta. Hoy tu palabra me dice que nada está perdido, que tú me perdonas, que tú me levantas, Señor, que tú me amas y me das la oportunidad de seguir adelante, Señor. Gracias, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares bajo tu cuidado, bajo tu protección. Que el amor tuyo, la comunión con tu Hijo Jesucristo
Y la unción de tu Santo y Divino Espíritu vaya con nosotros el resto de nuestros días en esta tierra, hasta que estemos en tu presencia misma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Te decimos amén. Saludémonos los unos a los otros en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga. Y les recuerdo el miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestra reunión en el Zoom, meditación de la palabra y oración por las peticiones. Próximo domingo, escuela dominical 10:30 de la mañana, escuela dominical 10:30 de la mañana y servicio familiar 11 de la mañana. Dios les bendiga y bendiga. Un aplauso fuerte a Cristo, aleluya.